Hola, me llamo Carol Francesca Angulo López y este es el proyecto de la globalización y yo por la materia de interpretación de fenómenos globales. Primero que todo, la globalización afecta la situación de mi país. México es un país poderoso económicamente y políticamente hablando. México es, junto a Argentina, Chile y Brasil, es uno de los países más influyentes económicamente de América Latina. La influencia de México económicamente genera muchos ingresos al país. Mientras más ingresos reciba un país, es más probable que las personas del país respectivo tengan mejores niveles de vida, ya que se cuenta con más dinero para los recursos públicos. En mi caso y en el caso de los demás ciudadanos, nosotros tenemos la posibilidad de acceso a servicios públicos como hospitales y educación. La globalización de igual manera afecta al futuro de mi profesión. Como sabemos, las profesiones han cambiado gracias a la globalización. La globalización ha hecho que no sea suficiente con simplemente tener un título para ejercer la carrera. Gracias a ella ahora es necesario dominar más de un idioma y estar constantemente actualizándose para poder continuar e insertarte de una mejor manera para el mercado laboral. Personalmente conozco a personas que han trabajado con otras empresas que provienen de otros países, ya sea familiares, maestros o adultos conocidos. Es posible que cuando yo me inserte al mercado laboral me toque trabajar con una empresa internacional. La globalización también afecta al comercio. En el caso del comercio, México es, junto a los demás países, importador y exportador. En este país he visto muchos productos que no vienen de México. Tienen notas que dicen hecho en México, hecho en Vietnam, hecho en China. No necesariamente todos los productos que están en México fueron hechos aquí. La globalización también afecta al desarrollo tecnológico y a la tecnología que llega a México. México recibe muchos productos de alta tecnología, ya sea de Estados Unidos o de países asiáticos, gracias a la importación de los productos como Samsung, Huawei o iPhone, que son extranjeras, se venden en México. De acuerdo a la época que yo nací, yo siempre pude ver el desarrollo tecnológico. Ya que nací a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI, lo único que llegué a ver fue el avance tecnológico constante. La aparición de las pantallas planas, la aparición de los celulares touch. Mi infancia también la viví cuando el Internet estaba muy desarrollado. Personalmente no recuerdo un tiempo en el que el Internet no haya existido. He conocido personas que han mantenido contacto con personas que viven en Estados Unidos. También me es más fácil contactar a familiares o amigos que viven en otras partes de México. El impacto ambiental también me ha afectado a mí y a los demás ciudadanos de México. Personalmente yo vivo en una ciudad y en la ciudad pues se genera mucha contaminación ambiental con el exceso de generación de gases de efecto invernadero como dióxido de carbono. En mi ciudad también se ve mucho la deforestación, pues en la ciudad hay montañas. La deforestación ocurre debido a que se construyen nuevos edificios departamentales, de oficinas o hoteleros. También se deforesta con el objetivo de obtener recursos para producir cemento. En la ciudad también antes se daba lo que es el fracking, que es la extracción de gas. Esto provocaba una especie de terremotos pequeños, pero eso no suele pasar en esta zona, pues no es una zona sísmica. El aumento de temperatura también se ha notado mucho. Las personas que viven aquí me han dicho que esta ciudad no era tan cálida como lo es ahora y los veranos son muy calientes, el sol está muy fuerte, los inviernos no suelen ser tan fríos como me dicen que lo fueron alguna vez. En mi ciudad generalmente las empresas no le toman demasiada importancia al impacto ambiental, así que suelen contaminar mucho y tirar mucha basura, lo cual afecta especialmente a las personas de comunidades pobres. Muchas personas viven por esas zonas y viven con constantes peligros. La globalización en México también ha generado desigualdad social.
Por lo menos en México los empresarios generalmente buscan obtener la mayor ganancia y los obreros suelen tener las consecuencias de no tener un tan buen salario. Yo personalmente veo a muchas personas pobres en las calles y sé de noticias de gente que no les pagan bien, haciendo trabajos de obrero. El factor de la globalización que siento que afecta mi vida y la de las demás personas en la ciudad es el de la migración. Últimamente, muchas personas provenientes de Sudamérica o Centroamérica, países como El Salvador o Honduras, han venido a México para poder trasladarse a Estados Unidos. Últimamente están muy presentes las noticias de los grupos de los migrantes que van hasta Tijuana o a Laredo para poder pasar a los Estados Unidos. Las calles donde yo suelo transitar, he visto personas que provienen de Honduras, traen camisetas o banderas de su respectivo país. Las crisis financieras personalmente no me han afectado. Yo no viví en la época donde se dio la crisis financiera más difícil, pero mis padres sí. Cuando ellos vivían en la calle donde vivimos actualmente, muchas personas se mudaron de este lugar porque debían mucho dinero a las hipotecas y todo eso ocurrió en el año de 1994, cuando el presidente Ernesto Zedillo subió como presidente y Carlos Salinas de Gortari se fue. En el caso de la cultura, siento que de verdad mi comunidad fue afectada por la globalización. Lo digo debido a que las películas estadounidenses o de otros países son muy populares en donde yo vivo. No solamente las películas, sino que también las series, la música, la moda, los libros y entre otras cosas. La cultura de mi país también ha influido mucho en principalmente Estados Unidos. Ellos suelen celebrar algunas festividades que tenemos aquí. Los derechos humanos en México han sido afectados por la globalización. Yo he visto muchos casos últimamente en donde se publican por los medios masivos y se pide apoyo. Ejemplos de esto son la desaparición de los estudiantes de normalistas, la situación del narcotráfico en México y, como vimos en el tercer parcial, la situación de los desaparecidos de Guerrero de hace 30 años. También, como característica de la globalización, mucha gente suele comparar su método de vida con el método de vida de las personas de países primermundistas, principalmente Estados Unidos. Y cuando observan que México no les da las condiciones que los demás países sí le pueden dar a sus ciudadanos, hay quejas. La globalización sí afecta a los ciudadanos de los países. Nosotros lo podemos observar de alguna manera u otra. El fenómeno de la globalización seguirá desarrollándose y los ciudadanos que vivimos actualmente y los futuros ciudadanos que vendrán seguirán siendo afectados por esto de forma positiva o negativa. Los ciudadanos de México esperamos es que nuestro país tome las decisiones correctas para que México pueda seguir desarrollándose y para que las personas que viven en condiciones precarias puedan salir de esa situación.